Doctor Luis Molero, muy buenas noches. ¿Me puede escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctor, buenas noches. Un- Doctor, buenas noches. ¿Me puede escuchar? ¿Me confirma, por favor? Está desactivado su micro. Hola, hola. No, estaba bloqueado por alguien, o sea, por el administrador. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Leo Franco. Hola, Eh, ¿qué tal? Qué gusto. Doctor, ¿le parece si dentro de breves empezamos? Esperamos que ingresen más participantes. Sí, sí, con gusto, no hay problema. Muchas gracias. Ya, doctor, igual, la dinámica del día de hoy es la siguiente. ¿Le parece si le explico, por favor? Ujú. Ya, primero le hago su presentación y luego le cedo el uso de la palabra para que usted pueda realizar la ponencia. ¿Le parece correcto? ¿Está bien? Ujú. Bien. En 2 minutos iniciamos. Está bien, perfecto. Me da, puedo subir este diapositiva, ¿no? Sí, pero lo puedo hacer después de la presentación. O sea, le hago su Eh, presentación y luego empieza a compartir la diapositiva. ¿Parece correcto? ajá. Ya, está bien. Ya, doctor, ¿te parece si iniciamos? Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Franco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de poder darles una cálida bienvenida a una sesión más del Diplomado Ley General de Contrataciones Públicas. Se desarrollará el tema de inversiones de impacto y criterios ESG. Y para ello contamos con el distinguido doctor Luis Molero Cox, quien es abogado con formación financiera y multidisciplinaria. Cuenta con experiencia en actividades de asesoramiento jurídico y estratégico para empresas e instituciones públicas, con énfasis en desarrollo de negocios, la regulación y el cumplimiento normativo de la inversión privada en proyectos públicos y la sostenibilidad y responsabilidad social. Asimismo, es socio director de la firma legal Molero Abogados y Consultores, consultor en inteligencia de entorno y asuntos públicos, con amplio conocimiento de realidad peruana y política nacional e internacional, así como del gobierno, las políticas públicas y dinámicas regionales y urbanas, con experiencia en formación de liderazgos públicos, la comunicación política y electoral, la participación ciudadana, prevención y manejo de conflictos. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el aula virtual en Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas por el chat, las cuales serán atendidas por el doctor en el momento que lo cree oportuno. Estimado doctor, le damos una cálida bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Hola, buenas noches con todos. En primer término,
Es un placer siempre apoyar a Biloyer en las actividades que promueve. Eh, no sé de dónde ha salido tan larga presentación sobre mi persona. Les diré solamente que mi práctica profesional se mueve entre el derecho de la empresa, el derecho económico, pero también la abogacía de proyectos. Veo proyectos de inversión del tipo asociación público-privada o proyectos en activos. Y por esa razón, vamos a decir, he ido explorando en algunos temas conceptuales vinculados al mundo corporativo y que están asociados a este paradigma de la sostenibilidad, que es un paradigma contemporáneo debido a lo que es la crisis ambiental, ¿no? Permítanme compartir, eh, no sé si acá está a ver, vamos con el share aquí. Permítame compartir un minuto. Un minuto, por favor, que estoy. Ya. ¿Se aprecia? ¿Me confirman, por favor? Sí, entonces se puede ver. Perfecto. Bien. Vamos a trabajar en esta noche un tema que ha cobrado bastante importancia debido a que todos reconocemos que la situación eh, contemporánea respecto a problemas como la crisis ambiental, el cambio climático, son cosas que están permeando todas las actividades humanas. Y por ello, las empresas, el derecho, el Estado, no son ajenas a que esta referencia tenga una repercusión en sus actividades. En los últimos años ha surgido un movimiento internacional orientado a generar negocios sostenibles o inversiones de impacto. El nombre suena relativamente bonito, ¿no? Porque se refiere básicamente a una situación por la cual incorporamos ciertos criterios en la gestión empresarial, ¿no? Entonces, así como se habla de sostenibilidad en otros campos o de desarrollo sostenible, como fue acuñado el concepto en el proceso de conformación del derecho internacional del medio ambiente, entre los años 1972, que se llevó a cabo el- la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, el 87, en una actividad de Naciones Unidas donde la primera ministra noruega acuñó el término y lo definió como esto que significa tener acceso a recursos hoy sin privar a las generaciones futuras de los recursos que existen sobre la Tierra. Es decir, pensar racionalmente en la extracción de recursos para cubrir las necesidades de nuestra vida, frenar el crecimiento ilimitado que demanda mayor consumo, por lo tanto mayor energía, y que bajo una matriz energética basada en fósiles ha generado este desequilibrio, ¿no? No solo en los ecosistemas terrestres y acuáticos, sino también lo que significa el clima en general, ¿no? Y tenemos este gran problema global que es el cambio climático, con sus diversas intensidades, ¿no? En los diversos países. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo empresarial? Pues empezaremos diciendo que tiene que ver con la esencia del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo, que es este gran modelo de producción que se instauró hace más o menos 2 siglos, a partir de primero las actividades mercantiles, pero luego sobre todo por la revolución industrial, representó un desafío para la humanidad porque no solo se empezaron a dar cobertura de manera masiva
a las demandas de la gente, y se crearon además nuevas necesidades porque aparece la energía eléctrica, o sea, la iluminación, aparecen los servicios básicos, la tecnología impacta también en los temas sanitarios, aumenta la esperanza de vida a partir del descubrimiento de las vacunas. Empieza pues a la movilidad a plantearse en otros términos con la invención del motor, ¿no? Y tenemos todo lo que hemos visto, ¿no? Claro que con desigualdades en el plano internacional, algunos países con una mayor intensidad, otros que todavía están todavía tratando de salir del retraso, pero en líneas generales esa motorización de esa actividad económica corresponde precisamente al capital, es decir, al interés privado que activa un tipo de organización que trasciende la actividad comercial bilateral, que es, vamos a decir, el primer peldaño en una historia de lo que podríamos llamar el derecho o la historia de la actividad empresarial, ¿no? Los individuos se organizan en sociedades, aparece pues la concepción de organizaciones dedicadas a esta actividad de producción, pero también de venta, ¿no? Que puede ser local o puede ser internacional. Y entonces en nuestro derecho empresarial se configura esta primera, o mejor dicho, a partir del derecho de sociedades o societario, se va configurando este corpus que hoy podemos reconocer como derecho empresarial. Insistiré en el término empresarial más que corporativo, empezando porque nosotros en nuestra realidad tenemos más corporaciones ajenas, es decir, que vienen de fuera y que se instalan en el mercado nacional por alguna actividad o porque desde aquí tienen la forma de proveer a sus demás, en sus redes empresariales, a sus demás mm, unidades de negocio, o porque aquí algunas han escalado a un nivel cuya estructura, cuyo comportamiento revela pues ciertas reglas en la organización del accionariado, en su capacidad gerencial, en lo que significan sus líneas de actividad y por lo tanto en la diversidad de relaciones que se establecen con proveedores, con usuarios, con compradores, con todo el entorno que una empresa debe acometer. Entonces digo, insisto en el término empresarial, porque lo corporativo está circunscrito a un ámbito muy reducido en el caso nuestro, y hay pues un sector emergente de empresas que cada día escala más, pero en la mayoría de las empresas todavía son pequeñas, e incluso todos sabemos, el dato duro de la realidad revela que existe un 70 a un poco más por ciento de empresas o actividad económica informal, es decir, por fuera de las formalidades que establece la normativa. Entonces, podría parecer incluso extraño que estas actividades que ahora se denominan sostenibilidad empresarial puedan ser, vamos a decir, enunciadas e incorporadas al stock normativo nacional. Y lo digo porque en algunos países ha dejado de ser una aspiración o una conducta ética de las empresas para convertirse en normas obligatorias, que es el caso del proceso europeo, donde la sostenibilidad ya está regulada a nivel del derecho comunitario y empieza a establecerse con mucha fuerza en los derechos internos. Existe además en otros países una tendencia a reconocer empresas que tienen un comportamiento alternativo y se les llama las B Corporation. Ya me imagino que ustedes han cubierto esa parte en el diplomado. No ahondaré mucho, recordaré en algunos pasos en los que coincide el tema que tengo a mi cargo con esa perspectiva. Entonces, todo empieza a ser sostenible porque la sostenibilidad es la respuesta frente a ese modelo de crisis ecológica, ambiental, climática que existe en el mundo. Las actividades económicas en sí, las que están relacionadas con el mundo de los recursos naturales, empiezan a ser reinterpretadas porque no se puede generar o no se puede mantener esta forma de darle solamente a la extracción, o sea, el extractivismo entra en cuestión
Es un modelo que sabemos lleva al agotamiento, sabemos impacta en los ecosistemas, impacta en la diversidad biológica, impacta también en las, porque nosotros particularmente tenemos espacios donde hay una intensa presencia cultural, sociocultural, ¿no? 51 pueblos definidos como indígenas, y espacios donde la actividad económica se entrecruza y por lo tanto emerge ciertos niveles de conflictividad. Entonces, hablar de sostenibilidad empresarial es, en principio, asumir un paradigma distinto al que, al que se tiene en la organización empresarial típica, cuyo fin, desde la licitud que le otorga organizarse bajo los parámetros legales, es lucrar, ¿no? Lucrar, es exclusivamente hacer todo lo necesario para que el rendimiento de las inversiones pueda ser aprovechado por los accionistas, ¿no? Por los shareholders, que son quienes se benefician, obtienen utilidades y por lo tanto distribuyen estas utilidades como ganancia en cada uno de los periodos en los que las empresas están obligadas a hacer un corte para rendir cuentas, sobre todo en el plano tributario, pero que a su vez representan esta oportunidad para que las empresas hagan la distribución entre los quienes son los participantes del negocio. Entonces, ¿qué es lo que podría distinguir a esto? Y ahí donde vamos a empezar a entender primero esto de la sostenibilidad ambiental es una cuestión que para algunos es nada más que un discurso, para algunos sí es un compromiso, para otros es un tema más que estratégico de marketing, pero lo que empieza a pasar en el mundo, y por eso hablábamos de inversiones de impacto, es que los propios mercados financieros empiezan a reaccionar y empiezan, por ejemplo, a otorgar créditos más baratos a empresas que tienen una conducta social y ambiental responsable y por lo tanto aminoran los riesgos en la incursión de sus negocios. Fíjense que el ingresar a nuevos mercados o el ampliar la acción en un mercado, incluso a nivel local, a nivel nacional, involucra conocer el entorno y por lo tanto identificar los potenciales riesgos que ese entorno ofrece. Entonces, si esos entornos, porque finalmente las finanzas no son sino la colocación de dinero para que genere valor, mayor valor, renta, y las tasas de interés están asociadas al nivel de riesgo que involucra la operación. ¿Sí? Una operación más riesgosa es más costosa en términos financieros, ¿no? Entonces, tiene más dificultades para lo que es la estructura de garantías que respaldan ese crédito. Bien, por lo general podemos adaptar como una definición operativa del concepto de sostenibilidad empresarial aquellas empresas que, vamos a decir, se enfocan en crear valor económico, social y ambiental en el mediano y el largo plazo, fundamentalmente para contribuir al bienestar de comunidades en la zona que operan, es decir, parten de la idea de un ámbito de influencia y bueno, tienen un compromiso intergeneracional porque ese compromiso intergeneracional es correspondiente por esta definición del desarrollo sostenible que se ha ido convirtiendo en una suerte de norte, orientación, ¿no? Tanto en los instrumentos internacionales de hard law o de soft law que permiten las interrelaciones entre los países, pero que también son un marco orientativo para que los gobiernos asuman la tarea de construir gobernanza ambiental. Y aquí me detengo un poquito para que ustedes también entiendan el término, ¿no? Por gobernanza ambiental hablamos de la interacción entre lo público y lo privado para poder responder a los desafíos ambientales, desafíos que no solo involucran el impacto que tienen las actividades humanas, es decir, los impactos antrópicos en el medio natural, sino que involucran también la responsabilidad de que los recursos no solamente beneficien pues, a quienes pueden tener la capacidad financiera para extraerlos, sino beneficien también al país.
Hay en el mundo de los recursos naturales un mito que lamentablemente parece validarse, y es que en los lugares donde existen mayor posibilidades o mayor potencial de recursos, o ha habido operaciones más intensivas para extraer los recursos, su desarrollo, la pobreza, la exclusión, son una realidad más que notoria. Entonces, esos países han perdido la oportunidad de convertir esa extracción de recursos en un momento para poder transformar su aparato productivo, crear trabajo y solucionar los grandes problemas, las grandes carencias que se tienen. Hay quienes dicen, pero bueno, pero las empresas en muchos casos pagan impuestos y es una responsabilidad de los gobiernos no saber qué hacer con los impuestos. Bueno, esa es una parte, en todo caso, de la historia, pero no es toda, puesto que finalmente en ese ámbito hay como una relación asimétrica, ¿no? Empresas muy poderosas que tienen capacidad para poder hacer este tipo de actividad, y países que tienen a veces débiles sistemas de regulación, de fiscalización, de supervisión, para que haya pues este equilibrio en la relación contractual. Es lo que ha pasado históricamente con los hidrocarburos, con las minas, ¿no? Con operaciones que se han dado en otros continentes donde hoy el resultado son geografías desérticas, impactadas negativamente, y por esa razón muchas veces la desconfianza marca el ámbito de la negociación en el caso de las empresas grandes que vienen al Perú a querer explotar nuestros recursos naturales. Bien, estas empresas, entendámoslos, no buscan exclusivamente la rentabilidad, sino que se preocupan por proteger el ambiente y realizar un reparto más equitativo de los recursos y las ganancias. Bueno, es la aspiración. Empecemos para también desmitificar, porque no se puede crear, vamos a decir, expectativas que no corresponden. De hecho, si no hay rentabilidad, así quieras tú hacer cualquier esfuerzo altruista, esto va a ser limitado. Entonces, de hecho, estas empresas, como cualquier otra, van a tener que realizar actividades que generen una renta. Si no la generan, no hay forma de distribuir. No vas a distribuir lo que no tienes. Distribuyes lo que puedes generar y le da capacidad a esa empresa para seguir expandiéndose. Esto tiene que ver con una situación en condiciones de mercado, ¿no? En condiciones de mercados mucho más consolidados que los nuestros, aunque nosotros podemos tener un segmento, sobre todo en las áreas, vamos a decir, más urbanas, más vinculadas a la relación con el mundo global. Hay una situación de valoración que los consumidores hacen acerca de estas prácticas, lo que los vincula al compromiso con ciertas marcas. Funciona relativamente, digo relativamente, porque al final, en el gusto por algo, muchas veces tú no estás identificando si detrás de ello hay de repente una práctica inaceptable, ¿no? En condiciones como las que nosotros tenemos, que es lo que sucede con la maquila de ciertos productos en países asiáticos, donde se utilizan niños o mujeres en condiciones de casi semiesclavitud o con un ínfimo ingreso para producir mercadería, ¿no? Y que muchas veces compramos a buen precio precisamente porque el contenido de ese producto tiene un bajo reconocimiento del esfuerzo realizado de quien lo produjo. Eh, de hecho, detrás de esta lógica de la sostenibilidad empresarial, una estrategia una estrategia que tiene que ver con el posicionamiento de la marca, con la atracción de inversores, porque no solo se trata de que la marca es potente, porque tiene capacidad de adherir personas que están detrás de ella, sino porque precisamente esa adhesión genera una atracción para que un inversor pueda colocar capital en diversos temas. Entonces, hoy las empresas se mueven bajo un esquema de proyectos
y lanzan sus productos en ciertos momentos, o sea, segmentan mercados para orientarlos a cierto tipo de consumidores. Ustedes pueden ver, por ejemplo, Los Mirlos, que es este grupo peruano tropical de nuestra selva, que tiene muchos años, va a participar de un festival que tiene alcance muy importante a nivel internacional, que es como que esos festivales de música rock consolidadas, y ya ven a Adidas, que es una marca deportiva, proveyéndoles de la vestimenta con la que van a salir a trabajar, pero no es solamente el posicionamiento de una marca, es una vinculación al tema que representa el tipo de arte que han elaborado ellos, que es un rescate de las culturas amazónicas, que tiene que ver con esta mixtura que existe, pues, con el uso de instrumentos que son, que provienen, pues, del mundo occidental, pero que han sido asimilados a un proceso, cultural y que rescatan, pues, estos gustos, estas formas melódicas que tiene, una composición con influencia del mundo amazónico. Pero a lo que voy es que eso involucra, pues, una campaña para que no solo se visibilice en el acto, sino que para que mañana más tarde eso redunde en una empresa que va a tener otras actividades. Háganle seguimiento para que vean de lo que estoy hablando. Otras actividades complementarias por las cuales todos van a decir que es una empresa que tiene un comportamiento distinto a otras en este mismo momento. Y para hablar un poco más de ese contexto textil, por ejemplo, las medidas arancelarias que está dando el gobierno de Estados Unidos van a impactar fundamentalmente en países como Vietnam, que son proveedores de algodón. Eso podría representar incluso, aun cuando lo óptimo es el mercado libre, eh, este, podría representar una oportunidad de nicho para las empresas peruanas, puesto que nosotros tenemos un algodón de calidad y hemos aprendido en el tiempo una manufactura también de calidad. Entonces te das cuenta, pero la sostenibilidad empresarial, claro, empieza o intenta darle mucho de este revestimiento verde y a veces puede parecer un maquillaje que está asociado a esta parte que tiene que ver con la biosfera, la sociedad, o sea, con el ambiente, los recursos, pero que tiene que también necesariamente encajar con el impacto social y con las propias formas de concebir la economía, ¿no? Entonces son tres dimensiones en las que se tiene que mover porque de qué tan sostenible eres si estás haciendo todo esto y tienes un comportamiento en lo laboral que es nocivo, que no permite realmente que en ese ámbito tú estés dando los resultados que supuestamente ha proyectado el cambio no solo de imagen, sino de estrategia empresarial. Y ahí tenemos que ver otras cosas, porque o sea, el tema social apunta también a un sentido de equidad, ¿no? Vamos a decir, oportunidades para todos, de apertura para todos, para que puedan acceder. Y eso es quizás la parte más complicada de construir en un modelo de sustentabilidad, ya que la renta, que es la parte económica, y el cuidado del ambiente como procesos, o sea, ser una empresa responsable con sus residuos, dedicarme de repente a la circularidad para poder reaprovechar ciertas cosas, puede funcionar, pero va a ser limitado si esto no funciona en lo social, en un buen relacionamiento con la comunidad, en un aprovechamiento en la cadena productiva de proveedores locales. ¿Qué decir de una mina? Por ejemplo, tener una buena política de relaciones comunitarias, si es que mañana más tarde la provisión, que es un elemento importantísimo en la labor minera, no tiene participación de proveedores comunitarios o proveedores de la propia localidad que pueden mejorar su calidad de vida porque consideran que han sido convocados efectivamente a lo que significa los beneficios por la renta minera. Entonces, eso es en líneas generales
lo que involucra la sostenibilidad. Y en este rollo de la sostenibilidad, pues, aunque ahora, pues, estos sectores que han ido ganando elecciones, Milei en Argentina, o Trump, o el Bolsonaro en su momento, digan que se llama esto globalismo, porque es como que un solo modelo en el que todos deberíamos encajar, un solo modelo, que nos quieren imponer, porque ese es el discurso. Entonces, claro, esto es producto de muchos consensos de los países para manejar un tema muy complicado. Y de hecho, como un tema tan complejo, siempre tiene actores que ganan y pierden, y es ahí quizás donde exista este cuestionamiento, pero si uno revisa estos objetivos de desarrollo sostenible al 2030, todos, en general, este, son parte de una vivencia humana en la que, vamos a decir, lo que queremos es tener un mínimo, un estándar mínimo. Todos queremos agua potable porque el agua segura permite salubridad, higiene, permite evitar enfermedades, ¿sí? Entonces el acceso al agua no podría ser algo dislocado. O sea, si alguien considera que eso es woke o es una cosa ideológica que se nos quiere imponer, ahí está equivocado porque las políticas públicas son el resultado de un proceso consensual, ¿no? Las políticas públicas responden a un encaramiento de un problema público y es cierto que no todos estaremos de acuerdo en todo, pero el juego democrático, el juego republicano, digamos también, tiene que ver con la pluralidad, es decir, con la existencia de consensos mayoritarios, con disensos minoritarios, y en ese interactuar, estas actividades pueden ser replanteadas también en el camino, pero no por eso, por un tema además de gobernanza, es malo en sí tener una agenda. Más bien la agenda ordena, orienta, y si tú tienes diferencias con la agenda, lo que tienes que hacer es hoy discutir dentro, no fuera, negándote y diciendo que esto no sirve, ¿no? ¿Por qué pensamos en políticas públicas orientadas al deporte? No solo porque queremos que los chicos compitan, eso podría ser un éxito si fabricamos producimos una generación deportiva con éxito que va a competencias y nos trae satisfacciones, pero la idea de moverse, de hacer ejercicio, de establecer políticas de incentivo al desplazamiento, es porque tenemos un grave problema de salud. Problemas de salud que se reflejan en la obesidad, en la consiguiente diabetes, en las insuficiencias renales. ¿Se dan cuenta? Todo está concatenado. Entonces, si yo soy un laboratorio, mi escenario no puede ser necesariamente querer que haya más enfermos para que me compren más medicinas, ¿no? Mi escenario óptimo es de que, y además sabiendo que la tecnología, la ciencia y la tecnología progresan constantemente, es tener, vamos a decir, situaciones manejables, y en esas situaciones manejables también descubrir nuevos elementos que puedan ayudar a la curación. El paradigma tecnológico ha sido muy importante para el desarrollo capitalista, porque cada paso que se ha ido dando corresponde precisamente a la capacidad humana de entender desde la ciencia los diversos problemas y a partir de ello instrumentalizarlo, o sea, hacerlo técnicamente viable, ¿no? Y darle soluciones a la vida. Y es por eso que podemos encontrar muchos ejemplos y hoy, por ejemplo, las renovables son la forma de sustituir al modelo de energía basada en fósiles, y las renovables lo que traen consigo es un proceso de transición que involucra una mayor emisión de gases de efecto invernadero, pero a su vez una nueva forma de acometer la gestión de los recursos, porque precisamente los recursos que permiten la generación renovable son, valga la redundancia, renovables, a diferencia del fósil, o sea, del petróleo, del gas, que son recursos agotables. Bien, entonces, dicho todo esto, que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial, que tiene que ver con un cambio en el paradigma de las empresas, entonces empieza a ver ya en el mundo corporativo, porque esto sí viene del mundo corporativo de las grandes,
una necesidad de empezar a hablar de temas que de repente ya de los cuales se hablaba de manera separada, como buen gobierno. Deben haber escuchado ustedes que en el mundo corporativo existen reglas de buen gobierno, códigos de buen gobierno, que representan un análisis de la capacidad interna de la empresa, de las relaciones entre accionistas, de las relaciones de los accionistas con terceros, de las relaciones de los accionistas también con sus trabajadores, de las relaciones, cuando me refiero a accionistas, me refiero a los propietarios del negocio, ¿no? Con el propio Estado, o sea, a través de lo que es la gestión de asuntos públicos, a través de lo que es la discusión sobre la regulación. La mayoría de las actividades económicas atraviesan el campo de la regulación desde los estados. Hay algunos sectores que todavía se autorregulan. Para muchos en la discusión es que mientras menos estado haya, de repente la autorregulación es más efectiva. Para otros, las fallas de mercado son un justificativo de la existencia de estas regulaciones. Pero bueno, el buen gobierno corporativo ya ha ido implementándose y hay muchas empresas que han pasado ese camino. La idea de un comportamiento social adecuado, como le llama Porter al valor compartido, es también un tema que se ha ido desarrollando, vamos a decir, como en línea autónoma. Por eso es que muchas empresas hablan de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Es decir, ya eso era una línea de actividad de las empresas. Más bien el tema ambiental, en principio, ha nacido como una obligación porque hay que adaptarse. Si yo soy una empresa que eh, utiliza agua, ¿no? Tengo que tener responsabilidad sobre el impacto de mis acciones en el agua, que es un bien escaso, porque a pesar de que se renueva, es cada día agotable, porque además lo que yo necesito por lo general es agua que tiene una calidad que podría ser utilizada para otros temas. Entonces, si tengo una escasez de agua, entonces me puedo plantear en la empresa hacer un proceso de desalación para no estar usando una fuente que además podría generar un conflicto, ¿no? Puede ser un río, un lago que es utilizado por los productores agrarios. Entonces, ¿para qué me peleo con ellos? Si puedo, de repente, pues soy una corporación, puedo plantearme el tema de la desalación y convertir agua de mar en agua utilizable, ¿no? En un nivel de estándar de calidad que me permita utilizarlo en mis procesos. Pero mis procesos además tienen residuos, es decir, tienen aguas residuales, porque las aguas tengo que luego buscar dónde llevarlas. Ese proceso me obliga a mí regulatoriamente a manejar bien los vertimientos, de repente a tratar previamente el vertimiento antes de disponerlo. Eso me obligaría de repente a tener una pequeña planta de tratamiento de agua residual en mi propia instalación o llevarlo a un lugar que me haga ese proceso para luego yo no tener problemas por mis obligaciones ambientales. Pero ese era cómo llegó. ¿Cómo llegó al ámbito empresarial o ambiental? Llegó como un conjunto de obligaciones a cumplir que son fiscalizables y que me pueden llevar a sanciones. O llegó porque yo tengo un proyecto económico y hoy me piden, previamente al proyecto, o sea, previamente a la fase de licencias, autorizaciones, permisos, me piden a mí evaluar los riesgos de esos impactos antrópicos y me obligan a mitigar esos riesgos con determinadas actividades técnicas. Eso se llaman los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental en sus diversos niveles, ¿no? Que son exigibles de acuerdo al tamaño, a la complejidad del proceso. En Perú nos encaminamos a la certificación ambiental, ¿no? A través del SENACE, y entonces los grandes proyectos se miran por ahí. Entonces, esta combinación de criterios ASG, que cada quien ha ido cumpliendo de repente de una manera distinta, como compartimentos diferenciados, hoy están siendo involucrados en la actividad empresarial como un solo conjunto, como un solo grupo de criterios, ¿no? Para que esto nos permita construir indicadores de buen desempeño empresarial. Entonces me dirán, pero entonces no es una obligación legal, o sea, esto todavía no es jurídico. Claro que no, pero, o sea, no es todavía, producto de una norma. Algunos países ya están avanzando, porque tampoco se trata de que cualquier cosa pueda ser llamada ESG, están avanzando hacia una suerte de criterio filtro que permitan realmente reconocer que esas actividades sí son criterios ASG
y no simple propaganda de una empresa que puede disfrazar una actividad por otra. Entonces, me dirán, entonces, aquí es más que nada un tema de repente de opción, sí, lo es. Puede ser incluso pensando negativamente de moda, ¿no? Porque mucha gente adopta a veces una moda y luego como la ve costosa y no es obligatoria, la abandona. Que eso es lo que ha pasado con algunos, ¿no? Al principio han compensado sus emisiones, medían su huella de carbono y por ahí compraban un paquete de, por ejemplo, para reforestar en determinada zona de Madre de Dios o de Ucayali, y entonces exhibían, ¿no? Una línea aérea que la tenemos ahí casi monopólica y sumamente costosa, compraba estos certificados y entonces decía, es como ir al confesionario y decirle, Padre, he pecado, y entonces te mandan 10 Padre Nuestros. Entonces te mandaban certificaciones que acreditaban pues que tenías un comportamiento sostenible. Y bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay una continuidad? Entonces estamos refiriéndonos a un modelo que todavía, estando en construcción, no representa un compromiso totalmente firme, porque a veces también, y eso es quizás una de las mayores dificultades de los abogados, es entender que hay cosas que se tienen que hacer no por una obligación legal. O sea, o como dicen, si la ley no te obliga, ¿para qué la haces? ¿Para qué asumes un costo, no? Bien, entonces cuando hablamos de estos criterios, hablamos de un eje agrupado, es decir, no cada uno individualizado, de factores no financieros que permiten que una empresa genere valor. Ustedes ya saben que bajo la lógica empresarial, lo importante es el rendimiento del capital, es generar valor. O sea, el valor por el dinero efectivamente invertido. Si no, la empresa no funciona. La empresa no es una beneficencia. No tiene por qué serlo, ¿no? Si hay una actividad altruista de la empresa asociada a su manera de gestionarla, es una decisión de la corporación, decisión de sus dueños, y viva, está bien. Pero vamos a decir, aquí ya el tema empieza a cambiar, porque no estamos hablando de algo que voy a hacer ocasionalmente. Voy a darle a mi ADN empresarial, a mi identidad empresarial, una forma de posicionarme en el mercado, pero también de actuar en ese mercado, que me va a permitir a mí agrupar estos factores no financieros para que yo me vea como tal, como una empresa cuyas inversiones tienen un impacto real en la sociedad, ¿no? O para que esta empresa sea reconocida porque los negocios que hace están alineados con la sostenibilidad. Por lo tanto, es un enfoque estratégico y de análisis, ¿sí? Que es también utilizado por los inversores institucionales. Bueno, por los que no lo saben, pero inversor institucional es aquel que tiene fondos para poder colocarlos en las actividades de mercado, en el mercado de capitales, y que es un gestor que necesita rendimientos. Por ejemplo, inversores institucionales son las AFPs, un proyecto de largo plazo, ¿no? De un horizonte de 15 años, por ejemplo, es atractivo para estos proyectos. Ellos hacen una evaluación y colocan. ¿Por qué? Porque las pensiones se van formando en el largo plazo y requieren una ganancia en ese proceso. Entonces, ese proceso permite, estas visiones permiten hoy apostar por empresas que asumen una conducta ASG, una conducta que no es ocasional, sino permanente. Entonces es ahí donde la inversión este, eh, encuentra su piedra angular en una renta basada en criterios no financieros que van a permitir una reputación, pero además una efectividad en el mercado. Entonces, hablamos de pasar del capitalismo de rendimiento, vamos a decir, ¿no? Del puro y duro lucro a partir de mi colocación en un negocio a un capitalismo de interés. ¿Por qué? Porque me asocio yo a los grupos de interés que están en mi entorno de negocios y comparto los beneficios de alguna manera porque esto también me permite a mí garantizar en el tiempo que pueda reinvertir, que pueda ganar más y ganando más ganamos todos. Entonces hay una manera distinta, ¿no? Invertir de manera sostenible, pues, significa incluir aspectos adicionales a los financieros en la toma de decisiones.
tanto de inversión, en concreto factores ambientales, sociales de gobierno corporativo, que son 2 o 3 caminos por los cuales yo puedo, medir, porque lo que no se mide no sirve. En la gestión, económica empresarial, tienes que ver cuánto te cuesta y qué te beneficia, aún costándote eso, cuál es el rédito efectivo que te da un comportamiento de esa naturaleza. Bien, tenemos ahí, ¿no? Este, criterios ambientales que analizan la contribución y el desempeño de un negocio respecto a los desafíos ambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hacer que tu huella de carbono o tu huella hídrica se reduzcan son un tema concreto porque no solo ayuda a mejorar la capacidad de producir y de colocar los productos de las empresas, sino sobre todo genera una situación de permanente cumplimiento de sus obligaciones, pero también una apuesta por procesos que, siendo más limpios, no generan sobrecostos para los demás, para el planeta, para el lugar donde yo estoy ubicado. Porque recuerden que las empresas tienen una conexión territorial en el lugar donde se instalan, por lo tanto tienen relaciones permanentes con ese lugar. Yo cuando era chico vivía en Surquillo, que estaba rodeado de fábricas y era como mi referencia. Vivo muy cerca de la fábrica de vidrios, ¿no? Ese era un poco, años después la fábrica se fue porque contaminaba con las partículas de vidrio que salían por las chimeneas y era insoportable el tema porque te causaba problemas de salud. Entonces, también podría decir, mis problemas de salud corresponden a eso, como lo hacen muchos niños que tienen plomo en la sangre porque han estado cerca de refinerías o cerca de procesos mineros. Entonces, para ello se utilizan métricas, es decir, vuelvo a repetir, evaluar los impactos en las empresas y sus esfuerzos para reducirlos tiene que ser medido, porque de esta manera realmente ustedes va a exponerse frente a los demás, por ejemplo, el caso de inversores, bancos, como alguien que tiene una conducta adecuada, no solo en el cumplimiento normativo, sino también en lo que significa una responsabilidad frente a lo que son los problemas generales del planeta. Entonces tenemos estos temas, una empresa vinculada al cambio climático, a la reducción de emisiones, al uso racional del agua, al respeto por la diversidad biológica, a la eficiencia energética, no desperdiciar luz, tener de repente conectores que permitan apagar la luz en momentos de que no hay ocupación de ningún tipo, contribuir a la reforestación, gestionar mejor los residuos. Los residuos son un concepto social y como concepto social están más allá del hecho de, o como también lo era el concepto social basura, que era vinculado a deshacernos de eso, ¿no? Hoy lo que tenemos que entender es que tienen un valor económico y de que ese valor económico puede todo ser reaprovechado, casi todo, ¿no? Puede ser que haya alguna cosa que ya no sea, pero bajo esquemas tecnológicos como la pirólisis o el arco de plasma, hasta lo que no sirve puede convertirse en un gas de síntesis que puede ser utilizado para otras cosas. Y bueno, este concepto que ha cobrado muchísimo interés en el mundo, de que es la economía circular, ¿no? La economía circular, que es el reaprovechamiento, o sea, pensar de que siempre estas vueltas que pueden dar los elementos que tenemos al compás de la gestión empresarial, pueden ser reaprovechados. La S de sociales, ¿no? Es la relación de las empresas con su entorno. Y en el entorno incluye a los propios empleados, porque ¿de qué sirve que tengas una excelente relación con la comunidad local y maltrates a tus empleados? Y también a la ciudadanía. Esto es, en todo caso, lo que en algún momento de la evolución del concepto de responsabilidad social y empresarial hemos denominado ciudadanía corporativa, ¿no? Es decir, una presencia de la empresa también en las acciones cívicas que tienen que ver con la seguridad, la diversidad, la salud, ¿no? El respeto por los demás. Y esto es un elemento importante, ¿no? Esos son los valores corporativos de la compañía claro, el respeto que se gana a la compañía no solamente es un tema de reputación, porque los public relations siempre te dicen, no, importante es el tema reputacional. Sí es importante el tema reputacional, porque si se pierde, ustedes saben, además, están en un curso corporativo,
un daño, por ejemplo, a la imagen, es un daño que puede ser irreversible, ¿no? Y que tiene toda una discusión desde el punto de vista de la responsabilidad civil, ¿no? Este, pero aquí estamos refiriéndonos al hecho del valor, del ADN, de la identidad, de cómo te proyectas efectivamente, ¿no? Y tiene que ver con estos ámbitos de satisfacción del cliente, porque pues, la relación, finalmente, el propósito de toda actividad mercantil es, si yo vendo, quiero contar con la satisfacción del comprador para que vuelva a comprar, ¿no? Estos temas a veces se discuten, pero el tema de género, para mí es clave porque, o sea, hay segmentos a los cuales puedes dirigir ciertas, y también, sobre todo y fundamentalmente, porque la no discriminación y el respeto por la gente es un tema vital para poder hacer una acción empresarial efectiva. La diversidad biológica es un tema que trasciende el apoyo a colectivos vulnerables, ayudas sociales, la capacidad que a veces tienen las empresas en el Perú es bien significativa cuando enfrentamos desastres naturales, ¿no? A veces es tan efectiva o más efectiva que la poca que puede dar a veces el gobierno, ¿no? Entonces, y bueno, los derechos humanos, que para los abogados siempre ha estado visto como un tema más de derecho constitucional o derecho penal. Bueno, hay que entender que hoy en día empresa y derechos humanos tienen una relación, que existen una serie de instrumentos internacionales que primero fueron de soft law, pero ya ahora se están convirtiendo en acuerdos, que permiten que las empresas pues tengan un comportamiento adecuado, porque los derechos humanos son la ideología de la modernidad, es decir, trascienden a todos los ámbitos y la actividad empresarial no es ajena a ello, ¿no? Y es importante tenerlos en cuenta para estas valoraciones. Y la G de gobernanza o gobierno corporativo está relacionada con estos mecanismos, los derechos de los accionistas, las responsabilidades de dirección ejecutiva, los derechos de los accionistas, las minorías, que muchas veces pues son aplastadas, ¿no? O sea, si han estado en este curso corporativo, deben saber que una de las grandes técnicas que tienen a veces el controller de una compañía es el licuar al minoritario con aumentos de capitales que pueden ser necesarios, pero que de repente descolocan al otro porque no tiene la liquidez y no puede aportar en el momento, y entonces cada vez ve reducida su participación en el accionariado. Entonces, estas conductas son válidas porque la ley las permite, nadie está diciendo que no las sean, pero pueden generar conflictos como se da, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, derecho empresarial más que corporativo en el Perú, porque corporaciones involucra a veces una gran cantidad de inversionistas, o sea, de accionistas, acciones diferenciadas por clase, cosas que no ocurren en el común. Si ustedes revisan registros públicos, cuál es el tipo de empresas, incluso el modelo sociedad anónima cerrada permitió la inexistencia de directorios. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos pues de las relaciones entre la junta de accionistas, el directorio, la participación de directores independientes, es decir, ajenos al accionariado, como un punto de equilibrio en las decisiones del directorio, ¿no? La posibilidad de que esos directorios exploren en el mercado acciones para poder comprar otras empresas, los negocios de fusión, de reorganización empresarial interna incluso, ¿no? Escisiones, ¿no? Estos spin-off que salen de una empresa principal para poder trabajar en una nueva, para algún tipo de negocio derivado del negocio que yo siempre hacía, ¿no? Entonces, examinan los procedimientos de decisión de las empresas, su estructura organizativa, mecanismos de control y sistemas de cumplimiento. Compliance vino para quedarse por el escándalo de corrupción que vimos en las constructoras, pero ya todos, por el tema del lavado de activos, han ido incorporando. Pero el compliance no solamente se refiere a la responsabilidad penal de empresa, a la prevención del fraude o a esto que tiene que ver con el lavado de activos. El compliance significa cumplimiento normativo laboral, ambiental y de todos los ámbitos que sean evaluables, y significan sobre todo una capacidad de la empresa para responder a los desafíos regulatorios. Entonces tenemos esto, ¿no? Incluso las remuneraciones, la ciberseguridad, la cadena de suministros, los sistemas, ¿no?, de cumplimiento, ya los hemos mencionado, como ámbito de la G. Ambiental, social y económica, decíamos, como esferas, ¿no? Como esferas, pero es esto lo que vemos. Tú tienes un proyecto extractivo minero,
tienes gente trabajando para el proyecto, tienes un entorno y tienes que tratar de mejorar ese entorno para que la comunidad y todos los que están ahí sientan que los beneficios de eso también les alcanzan. Y no solamente por eso, y hay que recordarle a algunos abogados, a algunos colegas que creen que, bueno, si hay beneficios tributarios, ¿para qué más? Ya que el Estado se encarga de hacer las cosas. Imagínense Chancay en unos años, si siendo un proyecto privado y potente como queremos además que sea, no solo como pensamos, sino como queremos que sea, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, es un puerto de clase mundial, pero afuera tienes una ciudad del quinto mundo. Si eso no repercute en mejorar su capacidad de organización, de planificación del crecimiento urbano, de factibilidad de servicios, para que los que van a ir a trabajar pues no vayan a un sitio sin calidad, o para que los que se quedaron y apostaron puedan consolidar sus actividades. En planificación urbana le llamas desarrollo orientado al transporte, por ejemplo, un esquema que hoy se está planteando para Chancay, lo que significa redefinir la articulación entre el Chancay antiguo, un potencial Chancay nuevo, Huaral que está cerca, la Panamericana Norte como eje o sea, como eje esencial, porque es el que va a llevar la carga que viene al puerto y la va a traer también a otros puntos, sobre todo a Lima, pero significa todo eso, una redefinición. Entonces, las empresas que se instalan ahí no pueden ser ajenas. La primera empresa que no puede ser ajena, por supuesto, es la que hoy opera el puerto. Y ya les había advertido, ¿no? Del greenwashing, que es un acto de confundir a los consumidores, una estrategia de mercadeo para hacerte verde, tu lavado verde, ¿no? Te pintas de verde para que tú puedas hacer. Y bueno, hemos ido hablando de inversiones de impacto un poco ya, pero es eso, entender la experiencia de la sociedad y el planeta, establecer objetivos financieros y de impacto, definir intenciones de restricción y restricciones y entregar y mejorar el impacto. Es decir, que mis actividades sean las de mi negocio, sean los rendimientos que esperan mis accionistas, pero que éstas puedan contribuir también a beneficiar a la gente. Es decir, hoy podemos hacer desde la empresa privada con capacidad para lucrar, con legitimidad para lucrar, podemos hacer también cosas que antes se reservaban solo para el Estado o solo para estas ONGs que se definen como organizaciones sin fines de lucro. Es decir, podemos convertir algunas actividades, residuos, reforestación, como actividades de negocio que me dan rendimientos. ¿Sí? Y tenemos muchísimos ejemplos más. Miren, este, aquí yo tenía una noticia que un poco ya tendría que actualizarla, pero en el 2008 se emitió el primer bono verde en la historia por el Banco Mundial, ¿no? En su primera década, es decir, el 2018, este instrumento ya había movilizado 500.000 millones en inversiones en proyectos enfocados a energías renovables y eficiencia energética, movilidad sostenible, agricultura sostenible y usos de la tierra, bosques, recursos ecológicos, abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales, infraestructuras sostenibles y gestión de residuos sólidos, como la basura tecnológica. Dígame si todo eso que está ahí enunciado no es algo que no tenemos o está todavía en una fase embrionaria. Claro, tenemos que superar otros problemas del mundo real, ¿no? Del día a día, como la seguridad ciudadana. Pero Lima necesita una reconversión en el sistema, en un sistema integrado de transporte que permita una movilidad más eficiente, pero también sea una movilidad sostenible. El metropolitano ha sido un intento basado en gas natural porque se entiende que cambiábamos la matriz al gas natural por camisea, pero es insuficiente. El tren eléctrico funciona, bueno, estamos todavía con una matriz eléctrica basada mitad mitad entre lo que son producción hidroeléctrica y producción térmica, pero podríamos decir que por ahí hay un avance. La idea es integrar el sistema, movilizar más a la gente, reducir el impacto del auto, porque mucha gente considera que el auto es la solución y es lo que satura el tráfico, que es el otro gran problema de la movilidad urbana.
Uno es el transporte de calidad, sobre todo el transporte público de calidad, pero el otro es el que tiene que ver con el tráfico, la saturación del tráfico, las vías estrechas o las vías que muchas veces solamente son un incentivo para una, como un, como una, como algo que te alivia temporalmente, ¿no? Pero que luego vuelve al problema. Si no, vayan y vean el bypass del alcalde Muñoz que se hizo por la Universidad de Lima, que tiene horas definitivamente terribles. O sea, ya no se almacena, ya no se quedan sobre el óvalo y la calle es el Javier Prado y la primera avenida adyacente, sino que el embotellamiento se ha trasladado líneas, unos metros más arriba, pero sigue siendo el mismo problema. Entonces, en una ciudad donde funciona bien el transporte público este, el, hay un desincentivo al uso del auto o el uso del auto para ciertas ocasiones y por lo tanto hay una posibilidad de movilizarse en otras formas. La bicicleta es un tema que se puede extender, es además sostenible, pero es un tema que, por ejemplo, también podría ser un negocio sostenible, un negocio que permita que la inversión privada calce con las necesidades de la población en términos socioambientales. Es una tendencia imparable, es un tema de oportunidades y es un tema y es un desafío para nosotros los abogados porque es entender un nuevo modelo empresarial. Y algunos me dirán, pero si en el Perú estamos llenos de pyme y nosotros somos abogados muchas veces de pyme, ¿cómo hacemos para que esto calce? Yo creo que, por ejemplo, no hay modelo más exitoso, en algunos han crecido, ya son empresas más grandes, pero residuos sólidos o residuos hospitalarios o residuos industriales peligrosos. La mayoría empieza como reciclador y ahora son pequeñas empresas, provisión de baños químicos, son empresas que han ido creciendo. Ahí tienen, por ejemplo, una oportunidad para que ese cliente se convierta además en otro tipo de actor, o sea, no solo se quede en lo que ya hace, sino que puede incorporar otras cosas que están en ese mismo universo, ¿no? De la gestión de residuos. Involucra entender la dinámica de la descarbonización, pero también entender la dinámica de una economía basada en aportes que se dan en función a la captura de carbono, que son estos de los bonos, y que es todo un universo para poder conocer y estudiar, que también son un desafío para quienes tenemos la carrera jurídica, ¿no? La construcción cada vez va a apuntar más a edificios identificados como sostenibles o a redes inteligentes en materia de telecomunicaciones o temas eléctricos, porque hoy se puede compartir, por ejemplo, internet por la misma línea eléctrica, ¿no? Quedan muchísimas cosas, ¿no? En la educación, en salud, ¿no? En temas que permitan proveer integración, diversidad, esparcimiento, ¿sí? Todo eso. El tema es tener propósito, ¿sí? Ese es el esto. Para que un negocio se vaya a calificar, debe tener propósito. Y hoy la ley peruana, al haber incorporado esta experiencia internacional de las sociedades BIC, no ha hecho sino crear, ¿no? Un modelo alternativo que es la sociedad de beneficio e interés colectivo, ¿no? Esta es la ley que se dio, la 31072, cuyo artículo tercero nos la define como una persona jurídica societaria constituida válidamente bajo alguno de los tipos societarios previstos en la ley general, que obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo. Es decir, declaro mi objeto como de beneficio e interés colectivo y hago mis actividades como cualquier otra empresa, pero intentando un impacto material positivo o la reducción de un impacto negativo en la sociedad y en el ambiente. Ese propósito de beneficio es el que orienta mi acción y por lo tanto incluso seré sujeto de fiscalización en el tiempo. Pero, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, para no desperdigarnos y que te declaren cualquier cosa, hemos utilizado precisamente ese catálogo llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para pues, este modelo camino. Relativamente está caminando porque todavía siempre hay incredulidad, pero podría decirles que empresas como Textil del Valle, que es una de las maquiladoras más importantes, de marcas sumamente importantes a nivel global, se transformó hacia una BIC y ha empezado a rendir mucho, porque precisamente maquila de marcas que tienen este compromiso. Entonces, son marcas que están totalmente identificadas con estos compromisos, ¿no?
No sé si hace unos años ustedes veían la publicidad de Benetton y siempre ponía a personas de diversos aspectos raciales como una combinación de lo que representan sus propios colores, o sea, modelos de diversos tonos raciales como para poder decir en la diversidad estaba su core, ¿no? Bueno, ese core ha ampliado tanto que la industria textil le ha dado tanto dinero que Benetton es a su vez un fondo de inversión que tiene carreteras, que apuesta a concesiones, que apuesta a infraestructura. ¿Se dan cuenta? Ya hay empresas como General Electric que fabricaba máquinas para determinadas actividades, que hoy también es un fondo de inversión en infraestructura y es uno de los grandes jugadores en los mercados de proyectos APP. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta lógica de mirada social, rédito económico y cuidado ambiental, también podríamos hablar de una abogacía de impacto, es decir, de una práctica jurídica alineada con esto, ¿no? Con la economía de impacto, con el cambio de paradigma, con los objetivos de sostenibilidad, con el rol del derecho como catalizador y promotor, en el surgimiento de prácticas legales híbridas que mezclan el hard law, o sea, las normas realmente existentes, y el soft law, que son normas orientadoras de carácter ético que pueden, vamos a decir, ser muy útiles para la interpretación de los tribunales, para la interpretación también de las acciones de control o el marco regulatorio. Entonces, nosotros que estamos en el mundo de la velocidad de negocios tenemos que encajar con este desafío para también tener oportunidades y saber identificar los riesgos jurídicos. Porque, claro, todo esto que hemos hablado, y ahí volvemos a nuestra formación de base, tiene que ver con los riesgos jurídicos, o sea, decir, con lo que involucra nuestra acción frente a la ley. El contexto reclama, pues, que los abogados sean capaces de pensar en una matriz de oportunidades y ya no solo en los riesgos. Es decir, los riesgos son importantes, pero también son importantes estas oportunidades. Nos ha ganado un poco la hora. Espero que les haya este, sido grata esta exposición. Es muy corta siempre para un diploma. Me comprometo de repente para hacer alguna actividad más extensa con nuestros amigos de B-Lawyer y comprometer a otros colegas que están en esto a trabajar en el propósito. Muchas gracias y si hay algunas preguntas y no sé si en el chat haya, estoy con un tiempo más con ustedes. Doctor, Samuel Ortiz está levantando la mano, creo que quiere hacerle una pregunta. Adelante, Samuel. Ya puedes activar tu micro, Samuel. Ya, muchas gracias. Y doctor, felicitaciones por la explicación muy precisa, bien didáctica. Tengo algunas consultas, doctor. Un Eh, gusto. una empresa que ya está en actividad puede incorporar dentro de su objeto social estos componentes de propósito y realizar sus actividades de manera, digamos, mixta eh, para incorporar este concepto de B Corp. Sí, en principio la ley no habla precisamente de la creación de una nueva empresa. Puedes crear una nueva empresa bajo el modelo, pero siempre la vas a tener que crear como sociedad anónima cerrada o sociedad de responsabilidad limitada. Lo que te dice es que también las que ya existen bajo ese modelo organizacional pueden adaptarse y por lo tanto incorporar a su objeto, porque esa es la idea, incorporar al objeto las tareas o de aportar en el propósito o de minimizar alguna cosa negativa que hoy, o sea, un impacto negativo. Entonces, la pregunta es buena porque hay una parte que no te podría decir que es firme, porque no es que en principio, el ingresar a ese nivel significa un punto de no retorno, es decir, yo tengo que portarme como estoy declarando en mi objeto. Así que si no lo hago, más bien, porque la norma te invitaría a que leas la ley, lo que hace es crear un sistema de supervisión. Y entonces va a haber una supervisión que en algún momento determine si realmente te estás portando como has declarado. Entonces, la sanción es que te saquen del sistema. Entonces, la otra es, si yo voluntariamente me puedo ir del sistema, claro que sí, porque finalmente
Este es un modelo que está trabajado en función a la existencia de un modelo de base, que es el de la Ley General de Sociedades. No lo está modificando, está dándole un valor agregado. El tema que puede presentarse aquí es que más bien que pierdas la condición y se evidencie que realmente no has tenido ese objetivo. Pero siendo una empresa existente que puedas incorporarlo, sí. Si puedes incorporarlo y tener, como se dice, doble vida, una vida en verde y una vida que no le es verde, ahí sí podrías tener un problema por el régimen de fiscalización. Correcto, sí. Lo hacía porque, como usted lo ha comentado, la mayor cantidad de empresas son pues pequeñas y microempresas y ya vienen trabajando y por el sistema en el cual estamos como empresas pequeñas y los sistemas de tributación, cuando hacemos un balance anual, pues pagando a la SUNAT, con estos temas del IGB, etcétera, el balance de las empresas pues solamente sirve a veces para subsistir. Entonces, Ujú. cómo hacer la inquietud que me surgió era cómo hacer ese match, ¿no? Si yo soy una empresa que quiero comprometerme con estos nuevos conceptos que son muy interesantes, como usted lo simplifica, quiero ser una empresa verde, pero para dedicarme a este sistema verde yo tengo que destinar recursos, pero lo que voy a destinar de recursos es desbalancear para poder seguir creciendo en mi objeto original. Entonces ahí donde me nació la duda y lo comentaba, ¿no? No hay que mirarlo como un costo adicional. Pues puede que transformarse en verde para el que ya existe pueda tener algún costo, no lo estoy negando. Pero creo yo que de repente la idea está en identificar una oportunidad y esa oportunidad convertirla en un core. Y luego tú puedes crear incluso una unidad de negocios independiente de la que lo originó. Pero en principio yo recomendaría para el mundo de la pequeña y mediana empresa abrir una línea de negocios sostenibles para que a partir de eso se haga lo que se denomina un spin-off, ¿no? O sea, un derivado, una empresa derivada. Y claro, y ahí ya vas a empezar a tener un comportamiento corporativo, porque, a ver, la mayoría de negocios pequeños tienen un rasgo familiar. Por ejemplo, yo veía un rasgo familiar o un carácter familiar en estas empresas de transporte de personal. Por ejemplo, tienes Martínez, Carmelo, son familias que tienen ese negocio a tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, migrar a la electromovilidad puede ser una línea de negocios complementaria. Ellos ya tienen experiencia en la movilidad de personal, en la movilidad turística incluso, porque tienen sus vans y sus cosas, pero viene un nuevo aeropuerto con un gran desafío. Viene un conjunto de desplazamientos que van a ser Lima-Chancay para los ejecutivos. De repente por ahí saldrá un helicóptero como competencia, pero si te das cuenta, mucha gente no va a vivir allá, pero va a actuar. Y va a haber una operatividad de aduanas, todo que va a demandar. Entonces, podrías generar electromovilidad, es decir, con esto que están viniendo de China, híbridos o carros eléctricos, una línea de taxis eléctricos. Eso también le beneficiaría, por ejemplo, al aeropuerto. El aeropuerto te diría, a mí me das valor porque yo como ya tengo una política de reducción de emisiones o de buen comportamiento, el aeropuerto también está detrás de una certificación verde, entonces tener proveedores verdes es un valor agregado. Entonces ahí tienes una oportunidad para transformar una actividad tradicional poco a poco o abrir una línea en paralelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el aero rápido, creo que se llama, que son estas 5 líneas que te van a llevar hasta el aeropuerto, porque el aeropuerto no va a haber otra forma que llegar en movilidad. No va a haber acceso de las personas a pie. ¿Se dan cuenta? Y así podrías pensar en varias más, ¿no? Los pescadores, por ejemplo, los desembarcadores pesqueros artesanales, muchos hacen la actividad de limpieza. ¿No? Algunos venden, dan su golpe de frío y el hielo viene a comercializar, pero otros hacen fileteo. O sea, todo ese residuo que hoy se bota podría servir como abono orgánico. Entonces tendrías una nueva empresa y estarías cumpliendo la meta de ser verde. Pero te das cuenta, pues el abogado va a tener que ir más allá de analizar los riesgos de la compañía, sino de, oye, qué oportunidades, y de repente
sin que eso signifique que el abogado, yo soy de los abogados que cree que el abogado debe cumplir siempre el rol de abogado y no de socio de un negocio, pero eso no significa que no pueda crear algunos y que por eso también el cliente le reconozca su esfuerzo. Pero ahí tienes un par de ejemplos en el mundo terrenal en el que vivimos, donde hay miles de empresas que son pequeñas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, creo que estamos todos ahí, aparte de Samuel, nadie más. Creo que terminamos la jornada, amigos, de B-Lawyer, ¿les parece? Sí, doctor. Doctor, en nombre de Bill Ayer y de los participantes presentes en la reunión, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por los conocimientos que nos ha brindado. Es apremiante y gratificante poder contar con su presencia. Bueno, Esperamos gracias a contar con ustedes usted y en futuros eventos académicos. Muchas gracias ¿no? por su tiempo. Con gusto, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.